Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a seguir con el siguiente panel de experiencias internacionales. En este caso, la idea es seguir con el planteo que hizo Lisandro, hacer un conversatorio, donde tengo el placer de presentar a estos dos referentes con quien venimos trabajando, y me parece también retomar esto que vienen diciendo, que venimos trabajando en equipo, no solo dentro de FONRED, somos un equipo que nos ayudamos, sino con estas organizaciones internacionales, con los reguladores. La verdad que venimos trabajando y creo que es algo que hay que recalcar, y en ese marco es que surge este foro. Sé que muchos lo conocen, pero para quienes no los conocen los voy a presentar. Pedro Pisonero, director general de Iberaval, acumula una trayectoria profesional de más de 30 años en torno al mundo de las garantías. Es presidente de la Red Iberoamericana de Garantías REGAR, vicepresidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía, CESGAR. Durante su gestión en Iberaval ha logrado posicionar a la entidad como la SGR con mayor actividad en España. También ha sido vicepresidente de la Asociación Europea de Caución Mutua y es premio al mejor directivo de empresa de Castilla y León 2019. Nos acompaña también Francisco Martinotti, más conocido como Paco, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Economía de la Universidad Constanz de Alemania. Cuenta con amplia experiencia en el sector empresarial, enfatizado en la pequeña y mediana empresa. Es actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía, ALIGA, presidente del Fondo de Garantía para la Pequeña Industria, FOGAPI, y director en Sociedad Nacional de Industrias, vicepresidente del Consejo Nacional del SENATI, director de ProInnovat y del Instituto Tecnológico de la Producción del Perú. Como comentaron durante la mañana y el día de hoy, en Argentina el sistema de garantías tiene sus inicios en el año 1994, donde surge FOGABA como el primer fondo de garantía públicos. En el año 1995 sale la ley de SGRs y a partir de los últimos 10 años hemos visto un crecimiento sostenido, sobre todo del sistema de garantías público. Por eso no es casual que este foro se dé en este momento y bajo estas características. Y ahí me interesaría preguntarles, y la idea es que puedan ir charlando entre los dos, cómo han evolucionado los sistemas de garantía en sus respectivos países y cómo se han ido articulando con el resto de los actores del sistema financiero. Bueno, os decía que primero que muchas gracias por la invitación, sobre todo viniendo de vosotros. No quiero repetir lo que ha planteado todos los demás, pero sí me gustaría además centrarme de la mejor manera posible en los principales aspectos que yo creo que afectan, porque muchos de los temas que quería tocar, que sobre todo eran datos, pero creo que ya no toca hablar de datos. Yo me voy a quedar con la frase que dijo vuestro secretario del Ministerio de Economía, que es que el dato mata el relato, pero yo creo que ya lo habéis matado 5 o 10 veces con los datos que hay encima de la mesa. Este es el primer planteamiento. El segundo planteamiento que quería hacer es que yo me siento muy satisfecho de ver, no sé si es entusiasmo, involucración, movimiento desde el último año en Argentina de desarrollar los sistemas de garantía. No es nada habitual, aunque para vosotros sea normal, por lo que veo, no es nada habitual encontrar este tipo de entusiasmo en las garantías. Y me querría centrar en aspectos que yo creo que son los que pueden ser más útiles para vosotros, porque he visto primero que el crono ha empezado con el tiempo que han querido y vamos a tener el tiempo justito para poder hablar de aspectos. Un aspecto muy relevante que a mí me parece útil y creo que es uno de los aspectos que está flotando continuamente en lo que ustedes plantean es su relación con los bancos. Permanentemente les estoy escuchando su relación con los bancos. Les voy a contar la relación con los bancos de quien empezó hace 45 años haciendo garantías. Pues es verdad, al principio no se lo creían, no sabía qué iba a ocurrir, no tenían claro que esa garantía pudiera ser útil y aquello no funcionaba. Casi te hacían un favor cogiendo la garantía. Pasó un tiempo y resultó que aquello estaba funcionando medianamente bien. No les voy a engañar, en España también ha habido problemas en las garantías, no es que las garantías sean inmaculadas en todas las partes, ni la banca, ni las empresas, ni los gobiernos, ni nosotros mismos, nadie es inmaculado. Pero hubo problemas muy pequeños. De hecho, no hay un solo sistema de garantías que haya fracasado como tal en el mundo. No lo hay. Por tanto, el recorrido parece que es relevante. Les decía, la segunda parte era, bueno, hacemos garantía, pero para nosotros no es relevante. Estoy hablando de hace
probablemente 30 años. No era relevante, no lo tenían como trascendencia. Ahora les cuento cómo funcionan las garantías hoy en nuestro caso. Primero, la garantía les interesa mucho porque les reduce consumo de capital, que parece que eso debe ser bastante relevante para la banca. Lo es, para nosotros también, pero es bastante relevante. Segundo aspecto, les reduce sistemáticamente provisiones. ¿Por qué? Porque la normativa permite reducir provisiones, exactamente en el mismo importe que la garantía que se presta. Por tanto, es un segundo aspecto relevante. Todo esto desde el punto de vista de riesgos, pero desde el punto de vista comercial, ¿qué resulta? En nuestro caso, me vais a permitir que lo plantee en nuestro caso. Resulta que aproximadamente el 50% de las operaciones que se captan, las capta la sociedad de garantía y la banca capta el otro 50%. Es decir, que somos unos socios comerciales. Por cada operación que ellos nos pasan, nosotros le devolvemos una operación. Por tanto, desde el punto de vista de riesgos les interesa y desde el punto de vista comercial les interesa. Esto es hoy, es verdad que son bastantes años después, pero a lo mejor a ustedes les hace pensar cuál es el camino de lo que va a ocurrir, al menos desde nuestro punto de vista. Y si me permites, bueno, con Paco la relación es fantástica, a veces discutimos bestialmente, pero es fantástica. Les contaré un modelo que a mí me parece que es el más relevante y no es el español, es el portugués. El modelo portugués empezó hace 25 años. El modelo portugués tiene el coeficiente de impacto en el Producto Interior Bruto de Europa más importante de las garantías. ¿Cuál fue el acierto del modelo portugués? Me van a permitir que se lo diga así, ustedes lo entienden como quieran. Que ese modelo se mantuvo como un planteamiento de Estado, estuviera el gobierno que estuviese. Últimamente hay un gobierno de izquierdas, lo ha mantenido. Inicialmente había un gobierno de izquierdas, después entró un gobierno de derechas, se mantuvo. Y el crecimiento es descomunal. Por tanto, yo creo que esa es una referencia suficientemente gruesa para ustedes. Y no me alargo más, yo creo que hasta aquí. Bien, bien. Pedro, antes que todo, muy buenas tardes. Gracias por esta gentil invitación. La verdad que venir a la Argentina, en lo personal, me llena de muchísima alegría. Vengo de hace muchísimos años, es venir a casa, volver a casa. Y a los que tenemos algo de Thanos, es venir al referente más cercano a nosotros. Y en segundo lugar, agradecer a los organizadores que nos permiten estar con ustedes, interactuar, ver cómo podemos llegar a ver las diferencias que hay entre nuestros países o las cercanías que hay, que creo que por ahí viene el punto central, estas experiencias. Y además, en razón de ALIGA, la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía, tenemos el honor que nació en Argentina. Así que venimos a visitar a la madre, a donde nos dio nacer, y que es así que estamos. Y en lo que se ha comentado ahora, ciertamente, o sea, en el Perú, para mencionar ya algo más referente a mi país, FOGAPI es la institución pionera, digamos, o una de las pioneras de América Latina. Estamos desde el año 76. O sea, tenemos más de 44 años, más de 43, 44 años pronto, que venimos funcionando y que ha permitido en este quehacer latinoamericano, en este entender donde la inclusión financiera, a diferencia, por ejemplo, de Europa, aquí es todavía no incipiente, pero no es como quisiéramos llegar. En el Perú, ustedes bien saben que más o menos más del 60% de la economía es informal, o sea, una economía negra. Y entonces, ¿cómo se está bancarizando? ¿Cómo las instituciones de garantía o la institución de garantía, en el caso peruano, solamente existe una, que es FOGAPI? No digo que las garantías también las dan las compañías de seguros, también da un banco de garantías, pero especializada, recurrente solamente para el sector PYME es FOGAPI. Entonces tenemos el deber y la obligación de luchar y permanentemente ir formando y capacitando y transmitiendo todas estas experiencias a los diferentes sectores, al sector bancario, sobre todo entender por qué las garantías complementan este proceso, somos sus mejores aliados, somos la instancia que permite el acceso al crédito a miles de pequeñas y microempresas en el país, y de esta forma ha permitido que comience a haber una inclusión verdadera. Y porque si no comenzamos con otros riesgos, porque el PYME
siempre va a recurrir al crédito porque es una necesidad. Cuando hacemos un levantamiento de información y decimos cuáles son las necesidades de las pymes, una de ellas está el crédito, ¿no es cierto? Y siempre ahí no hay duda que ella. Pero cuando la banca, sobre todo la banca comercial, ve al sector, estoy hablando en líneas generales, por supuesto, porque tengo entendido que es nuestro mejor aliado y en Argentina lo vemos a cada momento. En el país no es tanto así, en mi país y en otras partes de América Latina igual. Entonces, recurren a nuestras instituciones como un complemento, sin saber que somos los mejores aliados. Somos las instancias que permiten justamente ver las provisiones, disminuir el riesgo. Sin embargo, nos encontrábamos con un elemento que nos llamaba mucho la atención, porque decíamos, muy bien, vamos a hacer que sea una inclusión, que la mayoría de las pymes transiten por el sector formal bancario, y por ello también, al acompañar en este riesgo, entendemos que la tasa, el interés debería bajar. Y sin embargo, para el sector financiero tradicional no, la tasa seguía igual o se elevaba, sin embargo el riesgo disminuía. Y ese ha sido uno de nuestros principales confrontaciones, de alguna manera, porque le decimos, estamos nosotros cubriéndole más del 60% del riesgo, estamos acompañando en este proceso de inclusión y sin embargo ustedes no bajan la tasa, que son uno de los elementos que creemos que tiene que estar presente. Pero aún más, hay un problema más serio todavía, y que hablaba hace unos minutos, unos segundos de la inclusión esta y que el PYME siempre va a recurrir y va a necesitar un crédito. Y ha aparecido en nuestros países, al menos digo en nuestros porque hay más de uno, y el Perú está entre ellos, que hay una banca paralela, una banca informal con tasas leoninas, con intereses que ustedes ni se pueden imaginar de cuánto es. Ahora hay unas modalidades que aquí en Argentina felizmente no ha llegado, pero que le llaman el del gota a gota. Y es como les dan un préstamo a un pyme con tasas del 200, 300%, y tienen que cumplirla porque si no actúan de otra manera. Hay otras formas de cobranza. Y entonces a la banca le decimos, ustedes no están perdiendo, porque el pyme va a necesitar el crédito. Y ustedes no están entendiendo de que más bien este es un cliente potencial, que hay ahí toda una forma de esta inclusión y donde ustedes van a ganar mucho más porque esta pyme va a necesitar el crédito. Y las instituciones de garantía acompañan ese proceso, o sea, el riesgo le va a disminuir. Y aquí vienen otras reflexiones más que seguramente ahora las vamos a conversar y qué es lo que se está presentando ahora como propuestas y como posibilidades. Qué es lo que tenemos que actuar justamente para acompañar ese proceso y tener algo que hoy día lo escuchábamos muy bien y que es un crecimiento sostenido. No solamente es un input y como decía Pablo en la mañana, la garantía no es una modalidad. Es una instancia que va a permitir el crecimiento sostenido de las empresas y ese crecimiento sostenido termina en hacer un crecimiento real de nuestros países. Y lo que mencionaba Pedro hace un minuto, y decía que el caso de Portugal. Portugal ha avanzado y está liderando en Europa todos sus procesos porque han ido más allá de las instancias políticas de turno. Y ese creo que es un compromiso que tendríamos que tener también. ¿Cómo vamos a ir traspasando todos estos anhelos, ideales, trabajos y acciones más allá de los gobiernos de turno? Porque los gobiernos de turno están hoy día y mañana no, pero las empresas siguen, los ciudadanos siguen y necesitan seguir creciendo. Creo que ahí hay todo un compromiso de todos, no es un compromiso de una parte ni de un grupo que estemos vinculados solamente a las garantías, sino que tiene que haber un compromiso de Estado, tiene que haber políticas públicas en las cuales el sector público y privado actúan fehacientemente en favor de nuestros pueblos. Nuestra gente reclama eso, no es otra cosa. Los políticos intervienen, pero las instancias técnicas y empresariales y de gestión económica son las que van a permanecer y van a hacer que este crecimiento siga creciendo sostenidamente. Muy bien. Bueno, hoy durante el día se fueron respondiendo quizás muchas de las preguntas que yo tenía acá para ustedes y las fueron contestando. Una de las cosas que íbamos a poner sobre la mesa era el tema de la pandemia por COVID, donde realmente se ha visto la importancia de los sistemas de garantía y cómo pudieron estar a la altura para acompañar y para que el financiamiento llegue. Y en ese sentido, ¿qué piensan? ¿Qué otras potencialidades podemos encontrar a la garantía? ¿Qué
¿qué más piensan que podemos pedirle a la garantía y qué más podemos hacer de vista de acá al futuro, digamos? Como que hasta ahora, y la discusión viene siendo cómo conseguimos una mejor tasa porque el riesgo baja para el banco, cómo hacemos que el banco valore esta garantía, pero qué otras cosas pueden ver que podemos obtener de la garantía y que viene acá de acá al futuro en el vínculo con el sistema financiero. A ver. Creo que en este aspecto otro de los 4 o 5 bullet points que me interesa transmitir es, y es todo un reto, es el punto de vista del sector público directamente. ¿Qué ocurre con cada ingreso fiscal que tiene un Estado? ¿Dónde lo puede gastar? ¿Dónde es más eficiente? ¿Dónde es menos eficiente? Yo les reto a que encuentren un sistema más eficiente que el de las garantías para consumir un euro que recaude cualquier Estado. No lo hay. Hay efectos multiplicadores de 1 a 7, de 1 a 12, no recuerdo el suyo exactamente. Yo la verdad es que no les hablo mucho de su modelo porque no lo conozco en profundidad. Empiezo a ver algunas cosas que me resultan extrañas, pero es su modelo, son ustedes así, trabajan así, pues adaptan las mejores fórmulas a lo que hacen. Este es el primero, la eficiencia no tiene discusión posible. Desde el punto de vista del Estado, el Estado tiene 2 fórmulas de trabajar, o bien dar una subvención, una ayuda directa, o bien dar algo muy extraño para ellos, que es dar un fondo que a veces te retorna en cifras muy elevadas. Muy elevadas es 70, 80, 90% de los fondos que ya aportaste. Eso es una rareza para un Estado. ¿Es eficiente? Sí. ¿Por qué? 2 razones. Una primera, porque hay una decisión pública de ceder esas valoraciones financieras que habitualmente no se hacen de las empresas a un equipo que conoce en profundidad qué es lo que está pasando. Esto, desde mi punto de vista, es súper trascendente. Se mete un análisis financiero cuando habitualmente se hacen análisis de, entre comillas, viabilidad. No es igual un análisis de viabilidad que un análisis financiero. Por eso, por cierto, tienen resultados tan positivos de las tasas de morosidad que están teniendo. Es evidente. El primer aspecto que a mí me parece muy relevante. Segundo aspecto que me parece muy relevante desde el punto de vista del regulador, que creo que es una cuestión que les preocupa bastante. Y honestamente en la historia, bueno, primero, creo que no es razonable pensar que nunca jamás vamos a fallar. Nosotros trabajamos con riesgo y riesgo significa que de cuando en cuando, ¿verdad?, metemos la pata y la pagamos. Eso hay que asumirlo. También lo hacen las entidades financieras, faltaría más, ¿verdad? Pero eso hay que asumirlo. Habrá errores, primero, y además habrá errores individualmente de entidades. Pues claro, los habrá. Pero el conjunto será extremadamente sano. De hecho, me sorprendían varios de los comentarios tras que Pablo plantease que por qué ponemos en tela de juicio el sector de las entidades de garantía y no ponemos el de la banca. Pues sistemáticamente, si se dan cuenta, lo hemos escuchado esta tarde. A mí me parece relevante. Desde el punto de vista del regulador es muy sencillo. Solo tiene que marcar unas normas y chequear que se están cumpliendo. Es la mar de sencillo. Y quien no cumple saldrá fuera del partido, porque no se puede plantear que el partido sea así. No necesita más complejidad que esa. Es tan sencilla como esa. Ya sé que luego todo lo hacemos tremendamente complicado, etcétera, pero acaba funcionando y es un sistema que desde mi punto de vista es bastante operativo. Y otra cuestión que me parece que merece la pena que comentemos es, yo soy un mal ejemplo, porque nosotros no lo hacemos así, pero en Europa no hay garantías al 100%, no las hay. No hay garantías al 100%. ¿Por qué? Porque la banca interviene en una parte de esas garantías. Ya asumo que hay casos que son tremendamente complicados para un banco, pero no puede ser el 90% de los casos tremendamente complicados para que un banco tome un 10%, 20%. ¿Por qué plantear exclusivamente garantías al 100%? Eso en el fondo significa que el banco está transmitiendo el 100% del problema a aquella entidad que está seleccionándolo. Insisto, mi caso en concreto no es este, pero en Europa, excepto nuestro caso, los hay contados con menos de los dedos de una mano. No tienen por qué ser las garantías al 100%.
Y eso a ustedes les da una doble ventaja, que es que tienen su análisis más el análisis de la entidad financiera. La entidad financiera tiene una información que nosotros nunca tenemos, que es cómo mueven sus cuentas estas compañías. Eso es una ventaja muy importante, muy importante. ¿Se puede trabajar así? Desde mi punto de vista, sí. Por tanto, ¿el regulador tiene un problema en este planteamiento? Desde mi punto de vista, no. Tiene que aplicar criterios similares a los que puede estar aplicando a otra entidad financiera de características diferenciales. Esto desde el punto de vista como comentaba. El caso italiano, solo un flash. Con vuestro permiso, un flash muy rápido. Es verdad que en Italia ha habido confidis que han fallado, ¿es cierto? Ha ocurrido que se han fusionado con otras confidis normalmente más grandes y sanas y han continuado su actividad. Pero han fallado, creo recordar que estamos hablando del entorno de 4 confidis sobre 200 confidis que hay. Es decir, los conceptos de fallar, no fallar, sí, 4 sobre 200. Es decir, aproximadamente no llegaba ni siquiera al 3% de lo que allí estaba valorando. Las confidis tienen una larguísima historia y, como todo en esta vida, unas cosas se gestionan bien y otras cosas se gestionan mal. Por tanto, ¿miedo a que haya problemas? Creo que no. ¿La banca tiene beneficios para poder trabajar con esto? Desde mi punto de vista, sí, pero necesitará tiempo porque son banqueros, por tanto conservadores, para ver qué es lo que hay. Permitidme un flash solamente. A mí me tiene impactado lo que ustedes denominan profundidad. Me tiene impactado que solamente haya un 9% de créditos sobre el Producto Interior Bruto es impactante. Me da la sensación de que hay que valorar medidas de distinto tipo, porque si dejamos que quien toma la decisión ahora mismo la siga tomando, probablemente obtengamos los mismos resultados. Ya saben aquel dicho de si no cambiamos nada, ¿cómo demonios esperamos resultados diferentes? Ahí probablemente la parte pública tenga que dar un paso al frente. Disculpa que me alargo un poquito más de lo que quisiera, pero mi planteamiento son bullet points y son estos, porque el resto está muy repetido. Bien, no, muy claro, Pedro. Yo creo que acertaste en algunos retos que tenemos que cumplir. Y ciertamente hay muchos retos más, ¿no es cierto? Y yo los ubicaría de los internos dentro de nuestras propias instituciones y los externos también, los que tienen que ver con nuestros principales aliados, llámense públicos o privados. Y entre lo interno yo diría muy bien, ¿cómo vamos a ir fortaleciéndonos nuestras instituciones? Ustedes en Argentina tienen una ventaja sobre otros países y es que ustedes tienen toda una red que va conformándose, va de las más grandes a los más pequeños, las nuevas, las que se están creando, y ahí están transmitiendo información, están transmitiendo experiencia y al final es una integración en el país. Y no hay una centralización como tal, si bien es cierto que nuestros países tienden a ser muy centralistas porque todo converge a la capital, etcétera, pero las instancias provinciales son las que van tomando cuerpo y creo que ahí tenemos que entrar a todo un proceso tecnológico fuerte para justamente bajar costos y ser mucho más eficientes con su grado de rentabilidad. Porque tiene que haber una rentabilidad para que el fondo no solamente dependa de recursos públicos o que venga del Estado, del gobierno central o del gobierno provincial, sino también su propio referenciamiento, su propia estructura patrimonial, cómo van captando recursos para sostenerse y crecer sostenidamente y no estar dependiendo de fondos externos. Ahí hay todo un reto que cumplir y me parece que en ese proceso tiene que haber una lógica de entrada. Y una acción muy concreta. Pero por otro lado, lo que decía Pedro acerca del regulador, nadie duda de que el regulador tiene que estar presente y que tiene que acompañar el proceso. Pero acabamos de estar, Pedro y yo, y con Pablo, hace unas pocas semanas atrás, en Grecia, en Atenas, viendo qué es lo que estaba pasando en Europa y la sobreregulación también. Y esa sobreregulación, y como los latinoamericanos copiamos mucho de lo bueno y de lo malo que hay en otras partes, queremos aplicarlas acá y entonces encontramos que somos a veces realidades diferentes, por más que todos tengamos capaz el mismo idioma, pero la regulación tiene que adaptarse, o el regulador tiene que adaptarse a la realidad de nuestros países
ser más simples, muy eficientes y sobre todo entender de que a quienes van a promover, nadie niega que hay que controlar, que hay que supervisar, que hay que hacer que no tengan problemas las instituciones que supervisan, a las instituciones que ellos supervisan, pero sí tiene que haber una simplicidad en los procesos. Y esa simplicidad se traslada a los requerimientos de las pymes. Acabamos de escuchar hace unos minutos la simplificación que tiene que haber en los documentos para hacer mucho más accesible a esa garantía o ese crédito. Y entonces ahí hay un tema del regulador también, quien es que exige toda esta documentación y que irla disminuyendo. No digo eliminarla, disminuyendo. Pero a la banca también hay otro reto, y a la cual también son los retos de las instituciones de garantía. Están apareciendo, ya está en la fintech, está la banca digital, está la banca informal de alguna manera. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para acompañar ese proceso? ¿Cómo estamos modernizando? ¿Cómo estamos exigiéndole a la banca que mira la competencia que se está al costado y que esta banca es mucho más agresiva que ellos? ¿Ah? Y que van a penetrar con fuerza en el mercado y le van a quitar clientes si es que no acompañan a las instituciones de garantía. Y entre los otros retos, en esta parte interna hay una parte externa, y que cómo vamos a hacer en América Latina, con Europa en general, todos nosotros acompañar el proceso de internacionalizarnos. Porque hay pymes que necesitarán el mercado local, pero hay otras pymes que necesitarán salir a otros mercados. Y ahí también hay una acción y un trabajo que tenemos que hacer las instituciones de garantía y acompañar ese proceso. Así que tenemos compromisos de forma y de fondo para hacer posible que esto sea una realidad y que no sea una moda ni mucho menos, sino que realmente es lo que se necesita en nuestros países para salir adelante. Bueno, ahí retomando varias cosas de las que fueron diciendo. Por un lado me parece muy importante lo que recalcan del entusiasmo, ¿sí? Es la manera con la que venimos trabajando y probablemente nos habrán visto insistentes, como que estamos con mucha fuerza empujando este sistema. Y ahí Paco habló de redes, acá lo llamamos redes o equipos, y así como yo particularmente con el equipo de Fogaba, que vinieron muchos miembros, y de cada uno de los fondos provinciales que vinieron con sus equipos. Fonred también es un equipo y es una red. Y en ese sentido, Regaria Liga son equipos propiamente dicho y acá se muestran como un equipo de trabajo en conjunto. Y la pregunta sería, ¿qué rol pueden tener las asociaciones internacionales de entidades de garantía para consolidar el proceso de crecimiento del sistema y velar por su sostenibilidad en el tiempo? Desde mi punto de vista, casi se lo voy a traducir lo más concreto que soy capaz. Miren, todos lo tenemos, pero desde luego ustedes tienen un compromiso con su país sin ninguna duda, y para tener un compromiso con su país tienen que tenerlo con sus pymes y con el desarrollo de su país a largo plazo. Los créditos de corto plazo sé que tienen explicaciones para hacerlo y demás, pero parece que cuadran mal. Hay un compromiso de hacer llegar financiación a las pymes, que es la única manera de que las pymes, ya las llamamos pymes, inviertan en su país y la próxima generación suya sea más próspera que la generación anterior. No hay inversión, salvo empresas terriblemente saneadas, que se haga sin financiación. Por tanto, es su reto el que sean capaces de que las pymes de su país reciban financiación. Y escuchaba niveles de informalidad no tan altos como los que se planteaba en el caso de Perú, pero muy significativos. Cuanto más pymes sean capaces de entrar a su modelo, mejor les irá en el largo plazo a su país, que creo que es algo en lo que tienen que pensar más que en presentarlo como un modelo de corto plazo. De hecho, en Europa es muy habitual pensar en financiaciones de, no se asusten, un circulante a 5 años es muy estándar, una inversión a 15 años es perfectamente planteable, a 10 años eso es natural. No es natural plantearse una inversión que en un año se pueda recuperar. Y ahora sí vuelvo al planteamiento. Mire, desde la época de la persona que les hizo la exposición, Pablo Pombo, estamos hablando de hace 40 años, en que empezaron 30 años, en que empezaron las instituciones de garantía. En el caso de Regar, y estoy convencido que Aliga ha hecho planteamientos similares, lo que se hace es intentar potenciar
tanto desde el punto de vista de formación y apoyo a la formación, como de apoyo a las relaciones con el propio país para transmitir cómo funcionan las garantías. Ya sé que aquí todos ustedes saben cómo funcionan las garantías y además con mucho detalle, pero piensen lo que lo conocen desde la puerta exterior para afuera. Es raro, no es sencillo explicar las garantías. Funciona muy bien, pero tiene su complejidad la explicación de las garantías. Por tanto, el apoyo a la formación, y si me permites, porque no sé si voy a tener tiempo. ¿Voy a tener tiempo? Sí, voy a tener tiempo. Permíteme. Miren, una de las formas de hacerlo es a través de lo que habitualmente denominamos pasantías. Hay una pasantía, en este caso en mi tierra, en España, con el Foro Iberoamericano de Garantías que celebramos la última semana de septiembre. Justo antes de eso, durante 3 días les contaremos cómo hacemos nosotros las garantías en Europa y ustedes anotarán qué cosas son interesantes para ustedes y qué no es aplicable en Argentina o en cada uno de los países donde estén operando. Esta es la primera. Y la segunda es invitarles a que acudan. Yo les voy a hacer una confesión. Yo cuando acudí a mi primer foro iberoamericano, no es más que desde hace 10 años aproximadamente, no conocía con detalle qué es lo que había y estaba convencido que desde Europa les íbamos a explicar muchas cosas. Craso error. He aprendido muchísimas más cosas en los foros iberoamericanos, muchísimas más de las que yo he podido contar, porque cada uno es un profesional que conoce en profundidad su negocio y explica las formas de implementarlo en cada uno de los países. Desde mi punto de vista es muy útil, yo les recomiendo que asistan y, por supuesto, España es una tierra, les aseguro que acogedora y además que se parece bastante a esta tierra, supongo que por razones históricas. Discúlpame, Paco. No, Pedro, además el compromiso está en que vamos a estar juntos allá en Valladolid, porque no es en España, es en Valladolid, que es otra tierra. Estos castellanos son particulares, así que hay que ir para allá. No, cierto, nos toca, muchos retos tenemos, ¿no es cierto? Y siempre nos referimos a alguien que es quien nos gestó y quien hizo posible que esto marche y entendamos en América Latina lo que significan las garantías. Hoy día ustedes tuvieron el honor de contar con él, que es Pablo Pongo. Y lo menciono porque él es el padre de todos nosotros en estas lides. Y hay que saber reconocer la paternidad. Así que pronto me llamaré Pongo seguramente. Bien, y ahí están justamente los retos que hay que hacer. O sea, cómo nuestras instituciones comulgamos en trabajos conjuntos que hagan posible que se fortalezcan las ya existentes, que se transmitan las experiencias que se tienen entre las otras, porque si bien es cierto que cada país, por más que hablemos español o en el caso del Brasil, portugués, siempre tenemos realidades particulares y también experiencias nuevas. Y eso hay que transmitirlo, y eso hay que brindarle a los hermanos, a las instituciones hermanas. Y hay que trabajar para eso. Esa es una integración latinoamericana de veras y que no queda solamente en el formato o en el discurso. ¿Cómo vamos a hacer comercio entre nosotros y las instituciones acompañan ese proceso? O cómo, por ejemplo, transmitirles, porque nos hemos referido muchas veces, y en general hoy día y cada vez que existe un foro, una actividad como la que estamos ahora, el de trabajar el tema de la garantía del crédito como tal. Pero si bien es cierto, es casi un monoproducto, también es verdad que existen otras modalidades de garantía que complementan ese proceso. Y estamos hablando, por ejemplo, de la garantía de proveedores, cómo las grandes empresas le dan crédito a los pequeños clientes o a sus empresas relacionadas con ellos, y ese crédito se puede dinamizar si es que hay una garantía de por medio. Y estamos entrando entonces a un producto igual en garantía, pero brindándole a una empresa grande para que le dé ese crédito a esta pequeña o microempresa. O como ahora con el cambio climático, en el caso de FOGAPI, disculpen que personalice el ejemplo, acabamos de suscribir un convenio con la cooperación suiza, los suizos nos acaban de dar un fondo importante
para apoyar a toda pequeña y microempresa peruana que haga un proceso de mejora tecnológica que cambie cualquier proceso de contaminación posible, o de la utilización de energías renovables. Y todo ello viene a través de una garantía. O cómo hemos aprendido en este proceso de relacionarnos, y por eso es que es vital estas instancias de organización como REGAR, ALIGA, que ciertamente siempre nos complementamos. Aquí este es un grado de hermandad que nunca, siempre discutimos, nos peleamos, pero eso solamente para el exterior, en el fondo somos lo mismo. Y es el de ver de otras experiencias como los coreanos con las garantías tecnológicas. Los coreanos nos están enseñando cómo están avanzando. Los de Corea del Sur están avanzando, sí, porque hay que diferenciarlos, cómo están avanzando tremendamente con sus empresas, garantizando todo proceso tecnológico, todo proceso de innovación, que hace posible que sean competitivos a nivel mundial. Ahí está las empresas liderando la economía. Corea del Sur es un país con un potencial empresarial enorme, agresivísimos, tienen como gran reto superar a Japón, aunque les parezca mentira, son sus aliados por sus enemigos culturales, históricos, y sin embargo ahí hay todo un reto y lo están haciendo, y ven, innovando permanentemente. Y miren que ahí tienen al lado a la institución de garantía más grande del mundo, que es la japonesa. Y sin embargo ellos van entrando con sus diferentes instituciones este tema. Y aquí les hemos adquirido, esa experiencia se transmitió, está trabajándose y esa también será un compromiso de nosotros como Liga, darla a conocer a todos nuestros asociados. Y ese es en el fondo lo que tenemos que hacer, la colaboración, el transmitir experiencias, dificultades y que hacer que todo ello también, las instancias políticas y las instancias privadas entiendan que somos sus mejores aliados y para eso estamos. Creo que ahí hay todo un compromiso que hacer y trabajar. Y para eso estamos, por eso nos juntamos siempre con Pedro, nos peleamos después, pero nos amistamos después también. Bueno, como verán, en este panel podríamos estar una hora más hablando de distintas experiencias. Recién empezaron a soltarse, me habían prometido discutir mucho en el panel, así que recién empezaron. Pero bueno, lo que sí me parece importante recalcar antes de dar cierre es agradecerle especialmente a Pablo, a Pedro y a Paco, que vinieron y no solo para estas charlas, sino se van a quedar mañana también todo el día, donde vamos a tener todas las mesas de trabajo técnicas y nos van a estar acompañando, y que para nosotros es muy importante y la verdad que no quería dejar de agradecérselos. Así que muchísimas gracias.